Hola, un saludo desde Facilware. Vamos a ver la segunda parte del videotutorial de Keynote. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer las animaciones y cómo podemos guardar nuestros archivos de Keynote. Bien, vamos a continuar, por lo tanto, yo ya tengo aquí abierto una pequeña diapositiva que acabo de crear y para hacer las animaciones lo primero que nos vamos a ir es aquí arriba, a la parte superior, al botón de Inspector, que ya hablamos de él la semana pasada. Bien, nos aparece esta ventana de la derecha, que podéis ver, y ahora tendremos que marcar este icono, que es un rombo amarillo que se está moviendo, que es el que nos va a dar toda la información sobre la animación. Lo primero que vamos a animar es un texto, por ejemplo el de Facilware. Lo seleccionamos y, como podéis ver, tenemos aquí tres botones. Aquí. El de entrada, el de salida y el de acción. Vale. Os voy a explicar brevemente qué es esto. El botón de entrada es la acción que se realizará, el efecto que realizará en este caso este texto, el primero, vaya, nada más entrar. El de salida, con el que acabará, con el que podrá concluir, y si queremos alguna acción entre medias, pues ese que queramos que haga. Vale, con esto dicho vamos a empezar, sin mucha más cosa. El de entrada vamos a dar un efecto, por ejemplo, caída, un efecto caída. Ahora veremos aquí en esta pequeña ventana una previsualización de lo que está pasando, de cómo quedaría. Por ejemplo, efecto caída, vale, lo aceptamos. Aquí también tenemos algunas otras opciones que podemos indicarle, por ejemplo, por objeto o por letra, si decíamos por letra 1 a 1, la dirección hacia adelante, desde los bordes, por ejemplo, desde los bordes, quedaría una cosa así. También la duración, si queremos que tarde más, menos. Esto todo, cada efecto tiene su personalización. Por ejemplo, si me voy a otro, como puede ser un destello, si te das cuenta, también puedo cambiar el color del destello. Vale, voy a dejar el del destello, no, el de la caída, que habíamos puesto, muy bien. También es muy importante que veáis esto, el orden. En este caso, 1. Esto es que se va a producir el primero de todos. Nos vamos a de la salida y vamos a hacer que este texto salga, por ejemplo, con un efecto, por ejemplo, cometa, que es ese que habéis visto. En vez del color azul, voy a cambiarlo por uno rojo. Vale. El orden 2 y la dirección y todo esto como yo quería. Vale. Y por último, para que veáis el de la acción, vamos a hacer que este texto se mueva. Entonces, por ejemplo, podemos hacer mover. Nos aparece esta línea roja que veis aquí en el centro y es el movimiento que va a hacer. Como veis, además, voy a moverla, el texto aparece como una marca de agua a dónde va a ir. Además de esto, podemos hacer que la ruta sea curva o recta. En este caso aparece recta, si le doy a curva, hará una pequeña curva, perdón. Le damos a este efecto, vale, aquí, curva, uy, y por ejemplo que llegue hasta aquí. Y la curva también la podemos personalizar un poco. Vale. ¿Qué pasa? Como habéis visto, esta acción nos aparece en orden 3. Pero si yo le he dicho que haga la salida con un orden 2 y después la acción con un orden 3, ¿qué pasará? Pues lo vamos a ver enseguida. Hará primero la entrada, que era el orden 1, hará la salida, que es el orden 2, pero la acción no la llegará a hacer, porque el texto ya ha salido de la diapositiva. Vamos a verlo dándole al botón de reproducir y veréis como la primera con el 1 cae, con el 2 el cometa y el tercero no aparece. ¿Esto cómo se arregla? Muy sencillo, siempre la salida tiene que ser el último. Por eso voy a cambiar al 3 y la acción automáticamente en este momento se me ha puesto al 2. Le doy a reproducir y la 1 cae, la 2 mueve y la 3 el cometa. Ahora podemos decir que sí que nos ha salido con éxito. Además de un solo texto, podemos cambiar hacer una animación con este otro texto, por ejemplo, de entrada, que puede ser, por ejemplo, confeti. Vale. En este caso, si os dais cuenta, está orden 4. Voy a cambiarle a orden 2 y me voy a asegurar que aquí, en el Facilware, la salida ahora es la última y la acción la orden 3. Luego le doy a reproducir para ver cómo queda
cae, ahora debería aparecer el texto de abajo pequeño, perfecto, y continuar con el movimiento y el cometa. Vale, como veis es un poco, no laborioso, pero de fijarse un poco en el orden de las cosas como están pasando. Voy a añadir una nueva diapositiva y vamos a coger y a insertar y trabajar con imágenes. Tengo aquí varias imágenes puestas a la derecha sobre algunas de las principales marcas de tecnología, está Google, por ejemplo, vamos a tirar Apple. ¿Y cómo podemos animar esto? De una forma muy similar. Nuevamente Inspector, cogemos una imagen y le podemos dar también algunos efectos. Algunos de ellos son como por ejemplo de escalar, que se haga más grande, y vamos a darle, por ejemplo, estos son de acción, podríamos darle alguno de entrada. Al de Apple vamos a darle de entrada, por ejemplo, un efecto cubo. Bien, le vamos a reproducir, como veis, hace más grande, y el otro el efecto cubo. Bien. No tiene mucha más historia, es exactamente igual que el texto, pero con imágenes. Y también importante que cuando le deis a cada una, el orden se esté respetando. Vale, aparte de esto, ¿qué tenemos? Vamos a darle aquí abajo a más opciones y veréis cómo todo aquello que estábamos mirando el orden, si estaba antes o después, sobre todo en esta diapositiva, es mucho más sencillo verlo así, con dándole al botón de más opciones. Lo hemos visto aquí, como veis en la parte inferior, damos más opciones y podemos incluso reordenarlos. Podemos hacer que estos vaya antes, simplemente arrastrándolo. Entonces ahora primero será lo del video tutorial y segundo la caída. Es una forma mucho más sencilla que estar acordándose si el orden que pusimos aquí. Aquí tenemos el orden de cada uno y los textos y lo que hacen. También si es entrada, salida o una acción. Exactamente igual pasa con las imágenes. Vale, con esto podríamos ya comenzar a hacer cosas, comenzar a hacer diapositivas y animaciones. Este otro botón, que es el que está al lado, que parece como una diapositiva, es el que nos va a permitir hacer transiciones de una diapositiva a otra. ¿Esto qué es? Pues lo que es entre una diapositiva, por ejemplo la 1 y la 2 que tengo yo aquí, cómo van a transcurrir. Vale. Esto es muy sencillo, simplemente pinchando en este botón, está la opción de transición, el botón de transición, y le decimos qué efecto queremos que haga. Por ejemplo, un barrido. ¿Veis el efecto cómo queda? También se puede personalizar un poco y también podríamos incluso la apariencia, si quisiéramos un nuevo fondo o algo. Esto ya son las opciones que nos permiten configurar la diapositiva en sí, pero la transición es lo que nos importa, es esta. De esta manera vamos a hacer la prueba, como se nos hace grande el cubo y el barrido general. ¿Vale? Es una forma muy sencilla. Si nos fuéramos a la 1, igualmente podríamos coger y hacer una transición, por ejemplo, de cubo, de izquierda a derecha, y bueno, también podemos personalizar si es al hacer clic o automáticamente. Tampoco tiene mucha más historia. Bueno, como veis ya hemos visto cómo personalizar los textos, personalizar imágenes y lo que son las animaciones y las diapositivas entre sí. Ahora enseguida, en la siguiente parte del video tutorial, veremos lo que son las composiciones inteligentes, una cosa bastante interesante y atractiva en Keynote, y hablaremos sobre cómo guardar los archivos. Lo vemos en la segunda parte.